Si les parece bien, vamos a dar 5 minutos para que ingresen más participantes y pues damos inicio. Bien. Voy a confirmar. Profesora Olga Lucía. Rápida e instantánea, ¿sí? Sin embargo, la presencia pues todavía está a pocos días o a muchos días, dependerá de cada región, de cada país, pero nos hace falta, ¿sí? Sin embargo, mantenemos vivo ese espíritu académico, ese espíritu reflexivo, ese espíritu que nos invita a siempre estar en la. Ojalá de hoy podamos resolver muchas dudas, pero también podamos como estudiantes generar muchos interrogantes y que nos permitan durante lo que queda del semestre y nuestro proceso formativo seguir indagando y resolviendo. A todos, muchas gracias por estar acá y bienvenidos a esta su casa. Muchas gracias, señor decano, por estas bonitas palabras. A continuación, las semilleristas Alba Mutis y Michelle López nos brindarán un acercamiento a su experiencia personal y académica como semilleristas en el semillero de investigación en desarrollo sostenible del programa de administración de empresas. De pronto están silenciadas. Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Mi nombre es Michelle López. Soy una de las integrantes del Semillero de Investigación en Desarrollo Sostenible. Bueno, les voy a contar un poco de mi experiencia personal. Desde que entré al semillero he fortalecido mis conocimientos en distintos temas. Por ejemplo, empezando por todo lo de plantear cómo se plantea un problema en una investigación. Todo el tema de observación, de realizar encuestas, entrevistas, todo el tema de consultar bases de datos, de recopilar información. Y todo esto precisamente me ha ayudado a la parte de habilidades comunicativas. Actualmente en nuestro semillero estamos llevando a cabo nuestra investigación sobre la percepción de la comunidad buenaventuriana frente al desarrollo sostenible. Por eso hoy los invitamos a todos los estudiantes a que se unan y pues empiecen este bonito proceso que sé que les va a gustar mucho. Buenas tardes. Mi nombre es Alba Mutis. Yo al comienzo pues pensaba que participar en un semillero era cuestión de nerds o de personas que estudian tiempo de sobra, pero pues realmente resultó algo que no. Pertenecer a un semillero de investigación, pertenecer al semillero de investigación CIDES me ha permitido ser más ordenada con mis tiempos, profundizar más conocimientos, aumentar mi capacidad de análisis, de investigación en diferentes temáticas, en este caso la sostenibilidad. Realmente mi experiencia ha sido muy gratificante. Invito a todos los estudiantes a unirse a nuestro semillero de investigación. Gracias. En unos momentos también tendremos un video invitacional para que pues conozcan un poco más de cerca a algunos de los integrantes que hacemos parte de este semillero o que hicieron parte de este semillero. Si quieres, le vamos dando paso a la profesora Natalie. Johan. Sí, bueno, pues debido a dificultades técnicas, la profesora Natalie podrá pues ahora darnos en un espacio información
de cómo es y cómo funciona el consultorio de innovación empresarial y contable de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, donde pues nos va a detallar un poco más a profundidad qué es esto, este consultorio y en qué consisten sus actividades principales y en cómo podemos hacer parte del mismo o cómo podemos apoyarlo. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Darlene Natalie Gómez. Yo soy docente del programa de Administración de Empresas y este año lidero el Consultorio de Innovación Empresarial y Contable CIEC, que es un proyecto que actualmente tiene la Universidad y la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas que responde a los lineamientos de proyección social. No se creó como unidad de negocio, sino para hacer proyección social de la universidad. Tenemos diferentes enfoques teniendo en cuenta la función de ser del consultorio. Entonces, a continuación les voy a presentar un breve video donde resume todo lo que hacemos dentro del consultorio. Tenemos consultoría, cursos certificables, servicios, incluso algunas asignaturas del pensum de los estudiantes están de nuestro consultorio. Todos ustedes están cordialmente invitados. De hecho, ya estamos haciendo algunas consultas a MIPYMES y a estudiantes que pues desarrollan sus emprendimientos dentro del programa y que pues ya han tenido experiencia en el mundo empresarial. En el chat les voy a dejar el correo de la profesora Mayerly Ariza, quien también lidera el consultorio desde la parte de contaduría pública, desde el programa de contaduría pública y todas las asesorías contables. Y también les voy a dejar mi correo desde el programa de administración de empresas. Muchas gracias. Profe, muchísimas gracias por darnos un poco más de información acerca del, pues, del centro de consultoría, ¿no? Ahora sí, pues podemos reproducir el video de El Semillero. Están todos cordialmente invitados a ser parte del mismo. Hey, tú. Sí, tú. Nosotros como integrantes del Semillero de Investigación en Desarrollo Sostenible, nos encantaría tu participación en este maravilloso proyecto. Pero antes de eso, es muy importante que sepas qué es el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. Teniendo en cuenta los tres pilares del desarrollo sostenible: la economía, el medio ambiente y la sociedad. Obtuvimos el premio a Mejor Ponencia en un evento académico internacional en el segundo semestre del año 2019. Y actualmente estamos llevando a cabo la investigación denominada Percepción de la Comunidad Bonaventuriana de Bogotá frente al desarrollo sostenible. Si quieres saber más, te invitamos a enviarle un correo a la profesora Viviana Marín, yemarin.usbboc.edu.co. Inscripciones abiertas, no te quedes por fuera, ya que son cupos limitados. Piénsalo, te esperamos.
Bueno, y posterior a esta invitación que realizamos desde el semillero, ahora damos inicio a la tertulia. En este evento contamos con la participación de panelistas nacionales e internacionales, a quienes les agradecemos muchísimo pues estar presentes acá y aceptar esta gran invitación a este pequeño espacio. Pues les solicito por favor a nuestros panelistas den un breve saludo una vez realice cada presentación. Entonces, en primer lugar está el Magíster Iván Rivarola Garza, Magíster en Administración de Negocios, doctorado en Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, economista por la Universidad Ricardo Palma, director universitario, docente universitario en especialidades de Economía, Gestión de Negocios, Liderazgo, Administración y Responsabilidad Social. Tiene un diplomado internacional en Relaciones Comunitarias y Responsabilidad Social, experiencia en gerencia y conducción de personal, dirección de proyectos y asesoría técnica y económica a organizaciones empresariales educativas, consultor asociado del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Bien, muchas gracias por la presentación y quiero agradecer también a las autoridades de la Universidad de San Buenaventura por esta oportunidad que se nos está brindando para participar en este evento de tanta importancia. Bien, y a la espera justamente de poder ya participar y responder cada una de las preguntas que han sido planteadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Ahora damos la bienvenida a la doctora Olga Lucía Torres, ingeniera industrial, especialista en gerencia financiera, formulación y evaluación de proyectos. Tiene pues una amplia experiencia en pedagogía y docencia universitaria de 19 años. Tiene un magíster en desarrollo sostenible y medio ambiente de la Universidad de Manizales. También pues ha participado en proyectos de desarrollo sostenible y gestión ambiental. También calidad y ha participado en proyección social, en proyectos con la comunidad, en consultoría del Banco de Alimentos de Bogotá en temas de calidad y participó por último en el proyecto Academy Latinoamérica, proyecto basado en las competencias profesorales y de los estudiantes en temas de desarrollo sostenible con miras al cumplimiento de la Agenda 2030. Sí, Sí, adelante. doctora, por favor. Ok, qué pena. Muy buenas tardes para todos. Un placer estar con ustedes el día de hoy para colaborarles en este conversatorio tan interesante sobre el tema de la sostenibilidad, dada la importancia que tiene en este momento en el contexto administrativo, en temas de pronto de pandemia, porque pues es un tema que es bastante neurálgico en este momento y en donde nosotros como administradores de empresas, como profesionales en diferentes áreas, tenemos una responsabilidad importante frente a todo lo que tiene que ver con este tema. En verdad que es un honor para mí poder estar participando de este conversatorio con ustedes y pues lo que pueda colaborarles con mucho gusto. Muy amables por la invitación. Muchísimas gracias por estas palabras. También es un gusto presentarles al doctor Andrés Ramiro Azuero Rodríguez, profesor del Departamento de Administración y Organizaciones de la Facultad de Ciencias de Administración, magíster en Administración y magíster en Ciencias de la Organización, coordinador de la línea de investigación de desarrollo sostenible hasta el año previo a este de la Universidad del Valle. Pues también es investigador junior de Colciencias. Tiene una amplia experiencia en investigación de responsabilidad social empresarial y temas de gestión. También es coordinador de la línea de investigación y gestión de personas, el grupo de investigación y humanismo de gestión de Colciencias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias Johan. Un saludo muy especial a toda la comunidad de la Universidad de San Buenaventura y un agradecimiento a la profesora Viviana por esta invitación. Me place mucho poder compartir con ustedes, con los colegas de Colombia y de Perú, que estamos aquí hoy para conversar y espero que es como parte del propósito de este evento, sensibilizar en el tema, reflexionar y sobre todo llevarnos muchas ideas para aportarle al desarrollo sostenible de nuestras esferas de influencia, la que cada uno tiene. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, profesor, por aceptar la invitación. Y por último, recibimos al doctor José Bazán Tanchioa, magíster en gestión de organizaciones de la Université de Bordeaux
y en Ciencias de la Gestión Económica Empresarial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con una vasta experiencia profesional en temas del sector logístico y de aduanas, con participación dentro de las aduanas de Perú y algunas empresas de logística internacional. También ha participado en proyectos orientados a mejorar la gestión económica y social de empresas privadas y organizaciones no gubernamentales. Profesor José Antonio. Involucra pues a las empresas, sobre todo en esta coyuntura. Estoy muy complacido de estar con ustedes y espero compartir una tarde agradable con todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Y por último nos acompaña nuestra moderadora, nuestra directora de programa y líder del semillero de investigación en desarrollo sostenible CIDES, Viviana Marín Chávez. Pues, profe, queda en tus manos de ahora en adelante el evento. Bueno, muchas gracias, Johan. Muchas gracias por la presentación. Pues para mí también es un gusto estar con ustedes. Con algunos he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos de desarrollo sostenible. He aprendido de muchos de ustedes en estos temas y pues para mí es muy grato tenerlos el día de hoy compartiendo este espacio. Entonces, pues la dinámica es muy sencilla, esto es muy de la casa, vamos a conversar y efectivamente, como decía Andrés, vamos a reflexionar y a generar algo de sensibilidad frente a sostenibilidad. Algo que pues nos está haciendo mucha falta y es un llamado urgente, no solamente a nivel social, sino a nivel ambiental. Y pues creo que es una época muy oportuna, estos momentos difíciles por los que se atraviesa tanto nuestro país, pues como en términos generales el mundo. Entonces, lo que hicimos fue, para contarles a nuestros panelistas, enviar un formulario de inscripción donde nuestros participantes colocaron las preguntas que querían hacerles. Muchas de ellas pues eran coincidentes, entonces lo que hicimos fue como recopilar las que consideramos más relevantes y que pues los participantes nos pidieron más, y pues veremos al final del ejercicio si nos queda algún espacio para resolver algunas preguntas del chat. Entonces, pues era importante, o para todos creo que es importante, dar inicio a este conversatorio hablando sobre qué es la sostenibilidad empresarial, particularmente porque aquí tenemos estudiantes de ciencias económicas y administrativas, particularmente en nuestra facultad tenemos estudiantes de economía, de administración y de contaduría. Y pues nosotros desde nuestras ópticas profesionales vemos la sostenibilidad de diferentes maneras y ha sido pues un tema de discusión también de diferentes autores. Entonces la idea es que arranquemos contándoles a nuestros participantes, para cada uno de ustedes desde su percepción y desde obviamente desde su experiencia, qué es la sostenibilidad empresarial. Entonces, si me permiten, voy a arrancar con el profesor Andrés, que nos cuente su percepción. Muchas gracias, profesora. Bueno, la pregunta evidentemente está ligada al mismo término de sostenible, ¿cierto? Y le pone un responsable que es la empresa. En el video que veíamos ahora de los semilleros, también felicitaciones pues, por esas iniciativas. Arrancamos con la noción que quedó acuñada por Naciones Unidas en el informe Brundtland, que incluye una deuda intergeneracional, ¿cierto? Poder satisfacer esas necesidades que tenemos hoy, pero permitiéndole a las generaciones futuras tenerlo. Y con la inclusión de las perspectivas económica, social y ambiental. Entonces, cuando aterrizamos esto a la empresa, la sostenibilidad empresarial implicaría una estrategia de negocio, un marco conceptual, un marco de pensamiento, pero un marco de acción en el que tomamos decisiones teniendo en cuenta la dimensión económica, social y ambiental, lo que implica también tener en cuenta los impactos económicos, sociales y ambientales. Y creo que otra noción muy importante que se liga a esta definición de sostenibilidad empresarial está en la relación que tienen esas dimensiones, esas prácticas y esos impactos en los grupos de interés. Que bueno, es la forma en la que hemos traducido en español esto de los stakeholders, pero al final son con quienes nos relacionamos de diferentes formas. Entonces es
es una estrategia de negocio, es una toma de decisiones, es un enfoque, es una visión. Y si lo conectamos en estos contextos de coyuntura que al final nos muestran cómo responder ante las crisis que tanto se han anunciado, ¿cierto? Durante tanto tiempo desde esta perspectiva de la sostenibilidad, es una forma de vida, en última, ¿cierto? Se vuelve una forma de hacer negocio. Cierro diciendo que no debemos confundir, en mi opinión, el asunto de la sostenibilidad empresarial con la visión tradicional que implica que la sostenibilidad empresarial es que se logre sostener en el tiempo porque, ¿cierto? Pues vende y pues, de entrada Carlos lo decía hace rato, la primera responsabilidad que tiene una empresa es económica. Si no vende, si no, ¿cierto? No genera ingresos, pues no va a poder hacer muchas cosas, ¿cierto? Si no genera empleo, ¿cómo va a generar otras cosas? Si no, ¿cierto? Pero es una visión más amplia que incluye esa dimensión, pero que el alcance va a ser mucho más alto. Es no ver la empresa solo como un actor económico, sino también como un actor social por las plataformas en las que puede participar. Muchas gracias, profesor Andrés. Entonces le damos paso al profesor José Antonio para que nos cuente su percepción de la sostenibilidad empresarial. Está silenciado el micrófono. Sí, disculpen, estoy con la señal un poco... Tengo algunos problemas de conectividad, pero pronto espero poder resolverlos. Concuerdo con lo que ha señalado el ponente anterior y definitivamente que ser sostenible no solamente implica continuar con las actividades, ¿no? Las empresas, también implica tener en cuenta un criterio social, un criterio económico y en los últimos años un criterio ambiental. Por lo tanto, esta sostenibilidad no debe verse simplemente como el desarrollo de la actividad económica que es natural de una unidad económica como es una empresa, ¿no? Sino que debe verse como un compromiso, en realidad, de las organizaciones, no solamente con el tema económico, sino también incluir aspectos sociales y, por supuesto, también aspectos ambientales, ¿no? Para mí, eso está relacionado directamente con la sostenibilidad. Muchas gracias, profesor José Antonio. Profesora Olga Lucía, te escuchamos. Está silenciada, profe Olga Lucía. Sí, qué pena, muchas gracias. Digamos que las aportaciones en temas de desarrollo sostenible y el concepto principal de lo que es la sostenibilidad empresarial, pues es un compromiso, como lo han dicho los compañeros, de lo que las empresas en un momento dado deben replantearse, ¿no? A veces solamente se habla de dimensión ambiental, de dimensión económica y la dimensión social del desarrollo sostenible o de la sostenibilidad empresarial queda en entredicho. ¿Sí? Pienso que es una responsabilidad muy grande de las organizaciones ser gestoras de cambio y transformación de las sociedades, y eso se ha quedado en entredicho en los últimos años. Desde que se gestaron las organizaciones o las empresas, han decidido generar cada uno de los objetivos y las estrategias únicamente hacia el beneficio económico. ¿Sí? En el planteamiento de lo que se establece en todo lo que ha sido las dimensiones del desarrollo sostenible, se ha trabajado mucho en lo que tiene que ver con la dimensión social, ¿sí? En el concepto del desarrollo humano como parte fundamental de la transformación de una sociedad. Y ahí es donde nosotros como administradores de empresas, economistas, contadores, debemos dar nuestro granito de arena en esa transformación o cambio. Es cuestión no solamente de trabajar el tema ambiental, porque a veces nos centramos mucho en temas ambientales, en estrategias que permitan mayores maximización de utilidades en las organizaciones, pero dejamos de lado la calidad de vida de las personas, la calidad de vida de las familias que integran esas unidades productivas, y pienso que es algo que a nosotros como sociedad nos debería interesar. Entonces, el concepto de la sostenibilidad empresarial es una transformación de paradigmas en torno a lo que nosotros estamos haciendo en este momento y en cómo situaciones como la pandemia ha hecho que se replanteen esos pensamientos y esas actividades empresariales hacia contextos un poco más amplios que no solamente el económico. Muchas gracias, profesora Olga Lucía. Y terminamos esta primera pregunta con el profe Iván. Gracias. Justamente la sostenibilidad empresarial, tal como ya tanto Andrés como José Antonio y si me equivoco, Olga ya lo ha mencionado,
hace referencia a esa capacidad que todas las organizaciones deben tomar en consideración para cuando desarrollen sus actividades durante un tiempo prolongado, deben siempre tomar en consideración, en cuenta, los criterios sociales, económicos y ambientales que aseguren el futuro de todos los negocios. Bien, esto se desarrolló en la década de los 80 por encargo de las Naciones Unidas, cuando la comisión que fue presidida por la ex primera ministra noruega Harlem Brundtland, y que precisamente a ella se le encargó junto con una comisión que elaboraran el primer documento que pueda definir con claridad qué cosa era desarrollo sostenible. Y fue así que en el año 1987 se emite este primer documento denominado Nuestro Futuro Común. Y es allí donde el informe Brundtland, como se le conoce, ya conceptualiza con claridad lo que es el desarrollo sostenible. Y, bien lo han mencionado, el desarrollo sostenible es justamente aquel desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. ¿Y esto qué involucra? El equilibrio económico, social y ambiental. Muchas gracias, profesor Iván. Bueno, muy bien. Efectivamente, ustedes pues 4 agruparon perfectamente lo que corresponde a la sostenibilidad empresarial, y Andrés mencionó algo muy importante, y es que era una estrategia. Y justamente nuestra segunda pregunta está enmarcada en las estrategias de sostenibilidad, y nos dicen nuestros participantes que quieren saber en qué aporta a las empresas puntualmente tener estrategias de sostenibilidad. Entonces aprovecho que terminamos con Iván para que nos puedas dar tus aportes frente a esta pregunta. Bien, principalmente la sostenibilidad podemos entender que aumenta la productividad y reduce los costos de todo tipo de organización empresarial. Entonces, la sostenibilidad nos ayuda a ser eficientes. La sostenibilidad nos ayuda también a optimizar esfuerzos, a conservar de una forma adecuada los recursos. Esto evidentemente está directamente ligado a la productividad de los empleados, de cada uno de los trabajadores, que pueden contribuir precisamente con eso a reducir los costos. Y en tercer lugar, lo que está orientado también a reducir los costos, para esto relacionarlo a las estrategias de conservación, tanto de energía como también de agua. Así, simple. Así es simple y de importante. Y de importante. Profesora Olga Lucía, ¿cuál sería tu postura frente a esta pregunta? Digamos que ahí yo difiero en algunas cosas en el contexto de lo que es lo que aporta realmente la sostenibilidad. A veces la sostenibilidad trasciende un poco más cuando las empresas son responsables en el planteamiento de sus estrategias, y lo que dice el compañero anterior frente a que reduce costos y las acciones que se implementan son adecuadas, que si de pronto nosotros como empresa pensamos que el disminuir el consumo de recursos va a ayudar al medio ambiente, estamos en todo lo correcto, en hacer ese análisis ambiental, pero también en entregar o en desarrollar planes, programas que permitan generar mejores condiciones, y vuelvo, yo estoy muy de la mano con todos los temas sociales. Es lo que realmente hacen las empresas para mostrarse, ¿no? A veces solamente se quedan en mostrar informes de sostenibilidad y generar estrategias que de pronto se quedan en el papel, pero que en el quehacer normal de una sociedad a veces no trascienden, ¿sí? Y pienso que ese querer mostrar estrategias de sostenibilidad, si tienen realmente un trasfondo que no sea meramente económico, estaríamos funcionando, ¿sí? En países como Colombia, donde a veces existe bastante reglamentación en temas ambientales y las empresas a veces hacen caso omiso de esa reglamentación, donde la dimensión ambiental es tan importante, pues nos deja que pensar muchas cosas, ¿no? El que si solamente la estrategia de sostenibilidad la toman porque seamos más competitivas, porque tengamos una buena imagen en el entorno,
porque nos vean como empresas que estamos haciendo algo en el contexto, pero que realmente en el trasfondo de las situaciones, la transformación y el cambio en las economías de los países, si miramos de pronto Latinoamérica, pues no es tan trascendental, ¿sí? Ese es mi concepto personal frente a esa parte de las estrategias de sostenibilidad. Sí deben tener estrategias, claro que sí, y es importantísimo que todas se vinculen en esos procesos, pero que esas estrategias realmente tengan un impacto significativo en la sociedad. Muchas gracias, profesora Olga Lucía. Aprovecho este espacio para recordarles a nuestros participantes que pues la idea es que este sea un conversatorio donde todos tengan la posibilidad de participar. Si alguno de ustedes quiere hacer su aporte frente a la pregunta que estamos haciendo, lo podemos hacer por el chat y con mucho gusto yo hago la lectura al final del recorrido de la pregunta. Entonces, continuamos con Andrés, por favor. Muchas gracias. Bueno, sí, como han dicho mis colegas, pues el aporte en tener estrategias que le apunten a la sostenibilidad tienen que ver con su sistema de gestión, ¿cierto? Y los resultados que generan y los impactos. Pero quiero partir de un punto sobre la premisa en la que había que sentar dónde yo ubico la estrategia. Entonces, incluso voy a apelar a un principio franciscano, ¿cierto? Entonces la comunidad de San Buenaventura lo entiende, en la que la estrategia es el medio porque el fin está en la sostenibilidad. Entonces allí es que aparecen como las tensiones que dice la profesora Olga, ¿no? Algunas organizaciones pueden tener estrategias que les sirven como reputación de mercado, pero tal vez el impacto no va a ser tan elevado. En el chat ponen el ejemplo ahora del caso de Apple, que es, con la lógica del impacto al medio ambiente no le vende el producto completo al cliente. Pero digamos, superadas esas tensiones, el aporte de tener unas estrategias que en últimas van a un fin superior, como el de pensar en la sostenibilidad de nosotros como especie. Por un lado, mejoran el rendimiento, como ha dicho el profesor Iván, pero por otro lado también implican mecanismos de relacionamiento con los grupos de interés más sofisticados. Entonces, cuando yo decido tener una estrategia de sostenibilidad, eso implica que yo voy a, al menos, identificar las necesidades de mis grupos de interés y establecer mecanismos de diálogo. Por ejemplo, las empresas que utilizan la metodología de Global Reporting Initiative, los informes de sostenibilidad tienen la materialidad de lo que se reporta. Eso implicaría algo de eso. Pero para que la estrategia realmente funcione, debe ser un todo articulado, no una cuestión focalizada, que es donde creo que a veces también podemos tener todavía retos. Aquí pensamos que una estrategia de sostenibilidad es plantar un árbol, voy a ponerlo en el ejemplo más sencillo, ¿cierto? O poner una bombilla LED. Claro, eso son acciones, son prácticas que nos van a ayudar, pero si lo quiero entender como el aporte de una estrategia de sociedad transversal a toda la organización. Le exigimos mucho a la petrolera porque evidentemente el efecto y el impacto es gigante, pero la pyme también puede desarrollar estrategias. Entonces el aporte va a ser en conocer mejor el negocio y generar mejores efectos y resultados. Claro, ahí habría muchas otras cosas que analizar, pero diría que le ayuda a blindarse y a aportarle más a la sociedad. Muchas gracias, profesor Andrés, y concluimos esta pregunta con el profesor José Antonio, por favor. ¿Sí me copia? Perfectamente. Ah, ya, ahora sí está mejor, ¿no? Sí, en realidad lo que ha señalado mi antecesor es cierto, porque la sostenibilidad tiene que tratarse como una cuestión, creo, integral, ¿no? Y cuando hablamos de integral me estoy refiriendo a toda la estructura de la empresa, ¿no? Si nos ponemos en ese contexto, a toda la estructura organizacional, ¿no? Es cierto que existen varias estrategias, ¿no? Que se implementan precisamente para transformar todas estas actividades empresariales, ¿no? Pero sin embargo, estas estrategias tienen que darse un espacio más sostenible, ¿no? Como se ha señalado, no es solamente aparentar tener un sistema de gestión, sino también implementarlo, ¿no? Y eso, por ahí va el tema un poco, ¿no? Es cierto que el tema de las certificaciones es importante, pero la empresa tiene que dar pues una señal mucho más solvente, ¿no? Del cambio que realmente quiere llevar a cabo, ¿no? Y creo que por ahí va el tema, ¿no? Sobre todo cuando
cuando se explican pues ahí 4 aspectos fundamentales, ¿no? Si queremos hablar de sostenibilidad, estaríamos hablando entonces de economizar algunos recursos, ¿no? Sobre todo estos recursos energéticos, ¿no? Aprovechar sobre todo los recursos que están más cerca y además de eso también implementar toda una, ¿cómo se puede decir? Un principio, creo, de economía circular, ¿no? Y por supuesto, algo importante, si ya nos dirigimos al tema ecológico, ver todo el tema del transporte, ¿no? Bueno, yo les hablo de mi experiencia del aspecto logístico, ¿no? En donde el transporte juega un papel importante, sobre todo al momento de gestionar pues las operaciones, ¿no? Pero si lo vemos como parte de la sostenibilidad, también tendría que haber una gestión ecológicamente responsable del aspecto de transporte, sobre todo en las empresas del sector logístico, ¿no? Creo y estoy convencido de que esta sostenibilidad tiene que entonces involucrar a toda la organización, ¿no? Y eso involucra también a los empleados, ¿no? Creo que si bajamos el tema de los valores sociales, interiorizamos estos valores a los empleados, los valores económicos y también los ambientales, entonces podremos hablar recién de sostenibilidad. Gracias. Muchas gracias, profesor. Definitivamente tocaron todos ustedes unos factores muy importantes y es que, pues, en primer lugar, el papel lo aguanta todo, definitivamente. Y pues nosotros en Colombia, no sé, en el Perú, pero pues somos muy buenos para eso. Somos muy buenos para poner cosas muy bonitas en el papel, pero no somos tan buenos para ponerlos en la práctica. Y también mencionaron cosas muy interesantes como que la sostenibilidad se está volviendo una estrategia de mercadeo o de mejorar la marca en las organizaciones y pues no es el deber ser. Sí es un factor que ayuda a las organizaciones, pero no es un deber ser. Y mencionaron también algo muy importante y es cómo la sostenibilidad hace parte del todo, ¿cierto? De que todos participen y del todo de la organización vista como un sistema que está puesto dentro de un ecosistema. Entonces, muy interesante. Hay algunas preguntas en el chat. Sin embargo, voy a seguirle dando trámite a las preguntas que nos habían enviado por el formulario, porque algunas de ellas están inmersas ya en estas preguntas de los formularios. Entonces, la siguiente pregunta, y pues le voy a pedir a la profesora Olga Lucía que demos inicio a esta ronda, y es ¿qué ventajas se puede obtener de esta pandemia en cuanto a responsabilidad social empresarial? ¿Qué ventajas? ¿Y cómo va a influenciar la responsabilidad social en el 2021 post pandemia? Bien interesante esa pregunta. Bastante interesante y bastante controvertida en muchos aspectos también, ¿no? ¿Qué ventajas podemos obtener de esta pandemia en cuanto a responsabilidad social? Pienso que la pandemia ha hecho replantear muchas de las acciones de las empresas en este contexto, ¿sí? Ha hecho repensar la manera, ha hecho repensar un poco, no sé por qué se escucha así, sí, hubo como... ha hecho repensar... Pero ya. Ok, gracias. Ha hecho repensar un poco todo el tema, las estrategias que las empresas han venido trabajando, ¿no? Desde su misma estructura organizacional hasta la forma como están manejando sus relaciones con los stakeholders, hasta el punto de pronto también de replantear cómo hacer para que sus colaboradores, sus empleados realmente se sientan mucho mejor y haya calidad en cada una de las actividades que ellos realizan. Miren, esta pandemia ha transformado todo, ¿sí? Esta pandemia ha hecho que las empresas piensen un poco más en ahorrar recursos, piensen un poco más en el tema social, porque muchas han comprometido de forma interesante a hacer, no solamente es el tema de las donaciones y el tema de ayudar a entregar unos recursos. Tuve la oportunidad de trabajar en el Banco de Alimentos de Bogotá, en donde el Banco de Alimentos hace una labor bastante importante en este tema de la responsabilidad social y muchas empresas se unen a la causa del Banco de Alimentos, ¿sí? El Banco de Alimentos pasó de manejar una serie de toneladas de alimentos donados a casi que quintuplicar o casi 300 veces, me atrevería yo a decir más, las toneladas de alimentos donados específicamente por las organizaciones. Fue increíble ver cómo las empresas se sensibilizaron frente al tema y generaron un aporte bastante significativo a estas asociaciones de los bancos de alimentos.
digamos que lo que trae la pandemia es pobreza, lo que trae la pandemia es desequilibrio social, lo que trae la pandemia es un compromiso mayor de las empresas frente a asegurar el puesto de trabajo de sus empleados, darle las condiciones para que ellos puedan seguir en su trabajo, no darles la posibilidad de los despidos, porque pues muchas empresas les ha tocado replantear sus negocios. Estuvimos en una charla en donde se comentaba la posibilidad de seguir en el tema del teletrabajo, pero sin desconocer las condiciones en las cuales las personas pueden seguir ejerciendo su trabajo. Permitirles socializar a los empleados con los compañeros, pues también es parte fundamental. En temas de responsabilidad social, eso es también parte de la responsabilidad social de las empresas, el que miren la pandemia como una oportunidad de replantear sus acciones, ¿m? De no solamente verse como entes económicos, sino verse ante una situación mundial que les implica generar procesos más dinámicos con sus stakeholders, procesos un poco más flexibles también con el mismo modelo económico, porque el modelo económico de nosotros indudablemente pues nos hace volvernos mucho más consumistas frente a muchas situaciones y muchas empresas no soportaron esto. Y esa responsabilidad social que trae consigo todo, pues nos va a hacer pensar a nosotros como empresarios, como actores, como también partes interesadas que debemos transformar, que debemos y establecer estrategias de las cuales de pronto nosotros ahorita no somos conscientes, pero que en este año que pasó de pandemia, bueno, que está pasando de pandemia y que el próximo que viene es un poco más grande, pues tienen que replantear el aspecto social como parte fundamental de mitigar lo que la Agenda 2030 plantea en los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que es precisamente el tema de la pobreza, ¿no? La pobreza se va a incrementar y a nosotros como empresas nos va a tocar replantear las acciones para ayudar a que esos niveles de pobreza, pues no sé, en América Latina fundamentalmente, pues no se prolonguen, ¿no? Pero esa responsabilidad social es bien compleja. Muchas gracias, profesora Olga Lucía. Vamos con el profesor José Antonio, ya lo pudimos ver, qué bueno. Creo que ahora sí nos podemos ver. Sí, perfecto. Estoy de acuerdo. No solamente las empresas no deben buscar el beneficio económico, ¿no? Sino que tienen que proyectarse directamente a la sociedad. Y no solamente con donativos, ¿no? Porque sobre todo ahora, lo que estamos en esta situación, las empresas deben pensar en brindar un producto de calidad, ¿no? Yo entiendo que ahora la situación ha obligado a las empresas a bajar los costos, pero eso no necesariamente involucra bajar la calidad del producto. Cuando ofrecemos un producto de calidad, el cliente, el consumidor final, definitivamente que lo va a tomar muy bien, ¿no? Pero cuando la empresa empieza a bajar la calidad del producto porque precisamente la situación no permite una utilidad económica mayor, es ahí donde empiezan los problemas, ¿no? Porque las empresas están pensando no en el largo plazo, sino en el corto plazo, ¿no? Y ahí definitivamente afecta la sostenibilidad de la empresa, ¿no? Para mí es fundamental trabajar ese aspecto, el aspecto de los costos, ¿no? Y de esa manera ofrecer un producto que sea totalmente de calidad, ¿no? Y eso involucra precisamente ser más productivo también, ¿no? Porque al mejorar los procesos, ¿no? Se ofrece pues un servicio, un producto de mayor calidad, ¿no? Por lo tanto, el consumidor se va a sentir más cómodo, ¿no? Yo pienso que por ahí las empresas tendrían que, de alguna forma, orientar sus estrategias, ¿no? Pensando no en el corto plazo, sino definitivamente en el largo plazo. Acá en Perú, tenemos ejemplos de varias empresas que precisamente han seguido esa filosofía y a pesar de la pandemia, pues sigue operando, ¿no? Igual ha ocurrido con los operadores logísticos, ¿no? A pesar de la pandemia y lo afectado que han estado las operaciones en el sector logístico, hemos seguido operando, ¿no? Hemos seguido operando. Hemos bajado, sí, la productividad, pero sin embargo están mantenidos, han ajustado algunos procesos y entre ellos ha estado precisamente el ajuste de los costos, ¿no? Y no necesariamente en el despido de personal por el tema de la pandemia, ¿no? Sino plantear estrategias que permitan precisamente mejorar esos procesos. Cuando mejoramos los procesos, entonces estamos hablando ya de productividad, ¿no? Y como señaló creo que uno de los ponentes en el bloque anterior, cuando somos más productivos, somos más competitivos, ¿no? Gracias.
Muchas gracias, profesor José Antonio. Le damos la palabra al profesor Iván para ver Gracias. las ventajas y cómo nos va a influenciar la pospandemia. Sí. Bueno, permíteme antes, Viviana, me hiciste recordar cuando mencionaste que hay muchas empresas, personas que muchas veces llenan documentos en sí y al final no lo cumplen, ¿no? O sea, hay mucho que se escribe en papel, pero poco esfuerzo se hace por cumplir o por desarrollarlo. A esto yo le llamo simplemente pues, el fenómeno cumplimiento. Cumplo, pero miento, ¿no? Para dar a entender esto. Precisamente en un periodo como el que estamos enfrentando y que parece que esto puede durar eternamente, y lo subrayo, lo pongo así entre comillas, no es exagerado decir que esto ha producido una revolución en nuestro estilo de vida. Sin embargo, se ha observado en el mundo entero, en nuestros países, la movilización inmediata de empresas, de individuos, para ayudar también a paliar en parte la crisis ocasionada por esta pandemia, por el COVID-19. Entonces, esto es un aspecto que ha quedado en evidencia en el sentido que existen tremendos esfuerzos de solidaridad individual y de empresas, y también hay que reconocerlo, de los propios gobiernos, para enfrentar precisamente estas situaciones complejas. Sobre todo hay aspectos que han quedado en evidencia, aspectos muy, pero muy vulnerables. Los grupos vulnerables son los más perjudicados justamente por la pandemia. La gente más pobre son los que han quedado evidenciados y más perjudicados. En segundo lugar, estamos enfrentando un debilitamiento global del empleo formal y sobre todo hay que reconocerlo con igualdad de oportunidades. Un tercer aspecto, que se está marcando un antes y un después en materia de responsabilidad social empresarial desde el sector privado. Y en un cuarto lugar, podemos decir que en el Perú, en Colombia y en el mundo entero, necesitamos un pacto nacional o un pacto global, como queramos llamarlo, por la igualdad para que nadie se quede atrás. Entonces hay tareas que desarrollar y que creo que en ese sentido la responsabilidad social tiene mucho que ver. Por ejemplo, podemos ver aspectos específicos que algunas empresas no deben descuidar, ¿no? Por ejemplo, apoyar mucho a los jóvenes que en estos momentos, jóvenes universitarios que requieren sus pasantías laborales. Segundo, trabajar fuertemente lo que es la flexibilidad horaria. Cuarto aspecto, en materia de conciliación y corresponsabilidad, tomando en consideración que muchos trabajadores en estos momentos están bajo el trabajo de lo que es el teletrabajo. Entonces hay que comprender y poner un equilibrio adecuado a lo que es el trabajo, la familia y la persona. Y es un aspecto importante que toda empresa que apuesta por la responsabilidad social lo debe en consideración. Otro aspecto importante, no descuida para nada por parte de las empresas, y es un aspecto esencial, la formación continua y la sensibilización. ¿En qué materias? Derechos humanos, en potencialidad de la igualdad, en diversidad, en la composición de los equipos de alto rendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Otro aspecto que es fundamental, el voluntariado. Las universidades, las empresas, tienen que seguir apostando por el voluntariado, no por los cruzados. Yo en la Universidad Autónoma tengo un curso que tanto estudiantes de la Escuela de Administración de Empresas como también estudiantes en estos momentos de la Universidad de San Buenaventura están siguiendo el curso, que es un curso de simposio de investigación y proyección social. Y si viéramos los proyectos que los muchachos están organizando, no para dejarlos en un simple cumplimiento, dejarlo en papel, sino para llevarlos a la práctica, porque eso es lo que vamos a evaluar, ¿no? Y en esto tiene mucho que ver la comunicación, y una comunicación con ética, una comunicación social. Bien. Gracias. Muchas gracias, profesor Iván. Y bueno, cerramos entonces con el profesor Andrés. Muchas gracias. Si tuviéramos que ver alguna ventaja que nos deja este contexto de la pandemia, pero que podría aplicar a momentos de crisis,
que no necesariamente va a ser COVID pasado mañana, pero puede ser otra cosa. Una primera ventaja podría ser la reflexión que nos queda al vernos en el espejo ante lo que no estamos parados. Entonces, las empresas, algunas seguramente vieron que si tenían una estrategia de responsabilidad social, solo era reactiva y que no estaba incorporada en el ADN del negocio, pues cuando dejo de tener ingresos, pues lo primero que yo reporto son ciertas prácticas que no tienen que ver con mi core business, ¿cierto? Entonces, una primera ventaja sería esa, vernos en el espejo en situaciones de crisis, y que la situación de crisis puede llegar en cualquier momento. Mi mercado cambió, yo exportaba a un país vecino que cambió la política, yo exportaba a Estados Unidos y cambia ahorita el presidente, cualquier cosa. Otra ventaja que yo creo que nos deja el contexto COVID-19 es el explorar nuevos espacios, rutas, mecanismos para reinventarnos, que nos sucedió a los individuos y que a las empresas también. En Colombia tenemos ejemplos, ¿no?, que vemos en los medios nacionales, en las revistas, cómo hay que replantear el modelo de negocio a los 2 días de empezada la crisis, porque si no lo cambio, mi empresa se quiebra. Entonces yo creo que esa es una ventaja de reinventarnos y de ver lo dinámico que es cuando estamos en estas facultades de administración, economía, contaduría, cuando decimos a los negocios son dinámicos, de esto es que hablamos. Claro, este es el extremo de reinventarnos. Y una última ventaja, diría yo, el encontrar también alternativas de relacionamiento con el otro. Entonces, los grupos de interés están allí, pero tal vez el contexto de crisis, algunas empresas les dio la oportunidad de verlo de una manera diferente. Entonces, por eso pueden haber empleado iniciativas y prácticas que los beneficiaran con mayor impacto. Esa es otra ventaja de relación con el otro. ¿Qué va a quedar para la pospandemia? Algunas seguramente, y yo creo que eso pues pasará en toda América Latina, en el mundo, estarán esperando a volver al normal de siempre, y cierto, pues como si no hubiera pasado nada, pero yo creo que en la pospandemia lo que debemos ver es el efecto que tiene, entre otras plataformas, la empresa como un actor de cambio. Esa puede ser una de las grandes cosas que van a llegar, porque también podemos ver algunos ejercicios de clientes que ahorita prefieren ciertas empresas porque vieron la forma en la que se comportaron durante la crisis. En Colombia ha sucedido eso y lo vemos pues en redes sociales, etcétera. Entonces, le da eso como la importancia de ver esta forma de relacionamiento. Y también en el mundo de la pospandemia, nuevos tipos de emprendimientos. Pues creo que alguna gente fue muy efectiva al encontrar el contexto de crisis para encontrar nuevos emprendimientos, generar nuevos tipos de empresas. Entonces, yo creo que tenemos unas ganancias. Pues el reto es que de verdad podamos aportarle a la sostenibilidad, porque hoy por el COVID, pero la crisis ambiental que tenemos es como si nosotros vendiéramos el riñón para comprarnos una máquina de diálisis. Entonces, estamos generando tantos impactos, ¿cierto?, que estamos generando seguramente crecimiento económico, pero no desarrollo sostenible, y entonces eso es lo que nos puede también enseñar la pandemia. Muchas gracias, Andrés. Efectivamente, pues ustedes mencionaron muchos temas interesantes, hablaron de la pobreza, las brechas cada vez más grandes, la población vulnerable que se ha visto totalmente afectada, mencionaron la importancia de optimizar los costos y de mantener o mejorar la calidad de los productos. Hablaron de algo muy importante que ha sonado como muy rallador, que es la frase de reinventarnos, pero realmente sí funciona de esa manera. Algunos sí lo han hecho de manera personal y algunos de manera empresarial. Y efectivamente hay muchas oportunidades que vienen ahora, luego de la pandemia, bueno, o en esta nueva normalidad, porque la pandemia no sabemos cuándo se va a ir, y es esa oportunidad de generar nuevos emprendimientos y efectivamente de vernos cómo realmente atendemos los momentos de crisis, que creo que las empresas tienen muchas falencias frente a eso, vernos al espejo, como decía el profesor Andrés. También nos mencionaron temas de voluntariado, de formación continua y de igualdad, factores supremamente importantes para el desarrollo sostenible, y creo que
ya nuestros participantes van como teniendo muy claro cómo funciona la sostenibilidad y cómo definitivamente lo que decía Iván, no se trata del cumplimiento, sino que debemos ir efectivamente más allá. Quiero agradecerle a la doctora Graciela Bejarano de la Universidad Autónoma del Perú, que nos está acompañando y ella en el chat nos menciona la importancia de la alta gerencia de mantener una cultura organizacional en la que se implique la responsabilidad social empresarial y realizar la inversión que se requiere para mantener responsablemente la sostenibilidad de sus empresas en los pues 3 factores de la sostenibilidad, que es lo económico, lo social y lo ambiental. Muchas gracias por el aporte. A mis amigos que han escrito en el chat, a Eric y a Daniel, les voy a pedir me tengan un poco de paciencia mientras terminamos la ronda de preguntas y vemos si allí quedaron resueltas esas inquietudes que ustedes nos han manifestado. Muchas gracias. Entonces vamos a continuar con una pregunta bastante interesante y es que nosotros pues particularmente en administración de empresas nos enseñan a administrar recursos. Pero ¿cuáles recursos vamos a administrar si los estamos agotando todos? Entonces, muy interesante, uno de nuestros estudiantes plasmó como pregunta cómo ser sostenible en esta época cuando los recursos son más escasos que en otros tiempos. Entonces, aprovechamos que cerramos con Andrés y arrancamos de una vez por ahí. Bueno, muchas gracias. Ahí, esa pregunta, recordé un ejercicio que hago en clase con el pregrado, de pensar que vamos en un transbordador espacial y nos quedamos flotando en el espacio y nos dicen ya no pueden volver a la Tierra, ¿cierto? Y se utiliza mucho en estas clases de desarrollo sostenible y medio ambiente. Y no, profe, que pues, vemos qué hacemos, que llegamos a Marte. Y yo, no, con los recursos actuales, un transbordador con la tecnología de hoy, pues sabemos que no va a pasar nada, se acaba el oxígeno y se acaban los recursos. Entonces, les digo eso, pensemos que este planeta es como ese transbordador, sino que pues es tan grande, ¿no? Entonces la metáfora que se utiliza en los espacios de desarrollo sostenible, ¿no? La nave azul se le dice a la Tierra, ¿no? Vamos en una nave en el espacio flotando, ¿cierto? En el universo con recursos escasos, pero pues porque el árbol vuelve y nace creemos que va a ser eterno. El asunto entonces de esta gestión de los recursos escasos, que al final siempre han sido escasos si uno lo quiere ver desde cierta perspectiva, implica primero cambiar en el nivel de lo simbólico y mental, o sea, de lo que representan las cosas. Pongo un ejemplo, si para mí la naturaleza se va a representar siempre como un recurso, pues yo lo único que hago es sembrar un bosque y vuelvo y lo corto y siembro y lo corto y digo que soy sostenible porque pues, el árbol vuelve y siembra. Pero el árbol que siembro es una especie no nativa que es bastante depredadora y se acaban las especies nativas y se cambia el ecosistema. Entonces lo que hay que cambiar primero es la lógica de lo que representan las cosas para que ya tenga un efecto realmente sobre los sistemas físicos. En ese mismo sentido, en lo de los imaginarios, habría que pensar, y tal vez los más críticos de ciertos aspectos de nuestro modelo económico, va en que, ¿será que yo necesito un celular de oro forrado en diamantes? Esa es como la pregunta que queda ya de hasta dónde va el consumo y qué es lo que significa una necesidad. Pues mis amigos de mercadeo siempre me dicen, no, pues es que el mercadeo está para que nosotros creemos la necesidad. Y sí, yo no me pongo a eso, pero es hasta dónde necesitamos consumir y ahí aparecen los datos. Necesitamos realmente tanto desperdicio y aparecen temas de logística. ¿Cómo hago un embalaje? ¿Cómo diseño un producto para que el embalaje sea más costo efectivo, pero también el impacto ambiental mejore? Entonces nosotros pagamos más por el empaque que por el contenido de muchos productos. La caja mide 20, 30 centímetros y el producto mide 2 centímetros, por poner ejemplos descabellados, pero ustedes saben que pasan en el producto. Entonces, de cómo pensar en un contexto de restricción implica el uso de herramientas de gestión. Entonces, planear por escenarios de restricción, y ya hay toda una teoría de restricciones. Los economistas ven teorías de juegos, digamos. Es aprovecharnos de lo que la misma ciencia nos da hoy, incluso la ingeniería nos da muchos ejemplos de optimización de recursos, pero partiendo de esa base de qué tanto necesitamos consumir. Entonces, implicará cambiar patrones de comportamiento social. Y cierro con un ejemplo de los recursos escasos.
Entonces, en los que están parados en un paradigma mucho más de ecología fuerte, dicen, pues todos vámonos al transporte público eficiente, ¿cierto? Y que nadie tenga carro privado. Pero yo vuelvo y apelo a lo de los imaginarios sociales en esa dimensión, hasta que eso no cambie, cuando estamos en un modelo como el nuestro, que seguramente es similar en Perú, tenemos historias muy similares, es la primera generación que tiene acceso a la educación superior, la primera generación que tiene acceso a bienes de consumo de lujo, y le venimos a decir que se baje del carro cuando es el primero en la familia que lo compra, y para él eso representa un símbolo de progreso, de estatus. Entonces lo que hay que equilibrar primero es eso, entendiendo que los recursos naturales son escasos. Porque lo que está en riesgo no es que no tengamos dónde sembrar y que no haya arbolitos y plantitas, y creo que es la visión más naive, más inocente de la sostenibilidad, sino que lo que está en riesgo es la capacidad que tiene la biosfera para sostener vida, y entonces la especie en vía de extinción seríamos nosotros y no las otras. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Andrés. Profesora Olga Lucía, ¿qué nos cuentas frente a esta pregunta? Bueno, lo que plantea Andrés pues es algo que implica cambio de mentalidades, ¿sí? Cómo ser sostenible en época donde los recursos los recursos son cada día más escasos. Siempre hemos sido irresponsables con el manejo de los recursos, toda la vida, todo el tiempo, desde la existencia del ser humano hemos sido irresponsables en el manejo de los recursos. O sea, ahorita no nos podemos venir a excusar en que los recursos están agotados porque nosotros no hemos establecido acciones, lo hemos hecho mal durante todo el tiempo, ese es mi concepto personal. Frente a qué debemos hacer, cómo ser sostenible, pienso que debemos ser mucho más innovadores, mucho más creativos. Debemos hacer uso de esos cambios de paradigmas en términos de nuestros niveles de consumo, como lo mencionaba el profesor. En este momento existen estrategias encaminadas a trabajar de una manera más eficiente sin desperdiciar tantos recursos. Debemos meternos en esa ola de la economía circular, de la producción más limpia. Esas son tendencias que de pronto nos pueden llevar a mejorar un poco el comportamiento de nosotros en torno al tema de los recursos. Cuando las empresas utilizan la innovación empresarial con fines de mejoramiento y ese mejoramiento va encauzado a la disminución de recursos, pues buenísimo. ¿Cómo lo hacen? A través de una producción más limpia, pero implica obviamente unos recursos económicos importantes que a nivel de poder acceder a los recursos a veces no es tan fácil, porque las empresas para solicitar un crédito es demasiado costoso, bueno, etcétera, etcétera. Pero implica también que nosotros seamos conscientes del consumo. Esta pandemia también ha hecho eso, ¿no? Hay cosas que uno ya no compra como las compraba antes. De pronto los negocios se han reinventado, sí, pero las personas también han reinventado su pensamiento. Las personas se han vuelto un poco más conscientes de su consumo. Esa sostenibilidad en términos de recursos escasos nos invita y los invita a todos los que estamos aquí escuchando a ser más innovadores y más creativos, ¿sí? Así como somos creativos para hacer cosas que destruyen, deberíamos ser creativos e innovadores para hacer cosas que construyan, ¿sí? Y esa construcción es un cambio de mentalidad, un cambio de pensar que ya no tenemos nada, que ya nos vamos a morir, que nos vamos a extinguir. Posiblemente sí, porque somos fruto de nuestras acciones, pero podemos alargar un poquito nuestro tiempo todavía de permanencia en este entorno. Pero pues implica que nosotros seamos realmente estratégicos, que sepamos involucrar los conceptos de ética, de moral, de sostenibilidad, y pues esa sostenibilidad se nos va a redundar en recursos para un poquito más de tiempo. No lo puedo decir que nos vamos a mantener y que ya con las estrategias vamos a reversar lo que está pasando, el tema de los recursos, pero sí podemos mantenernos un poquito más. Y las acciones empresariales, lo que los administradores de empresas planteen frente a la reducción de esos mismos costos y a la reducción o a la reutilización de los recursos o a la implementación de nuevas técnicas a través de pronto como las tecnologías más limpias y la economía circular nos puede llevar a generar un poquito, a ser un poquito más sostenibles. Muchas gracias, profesora Olga Lucía. Le damos la palabra al profesor Iván. Bien, justamente mientras que mis colegas estaban hablando, yo recordaba una antigua lámina Scout. Yo pertenezco al movimiento Scout desde muy niño. Y este manual nos
representaba lo siguiente. Imagínense ustedes el mundo y un cabello. Y de la parte superior de ese cabello, una mano. Y el lema o el eslogan decía, pues, el mundo pende, o depende, por así decirlo, de un cabello. Bien, miren, ya esto era un manual que yo, siendo niño, en la década de los 70, ya lo conocía. Ya se estaba hablando precisamente de este tremendo problema de lo que es el no considerar lo que es el desarrollo sostenible. ¿Podemos realmente entonces pensar en un crecimiento económico sostenible? Aquí hay un problema. El problema central es que tenemos un crecimiento económico acelerado en un planeta finito, hay que decirlo, en un planeta finito. Entonces, ahí está el grave problema. Pero por otro lado, debemos también reconocer que en la segunda mitad del siglo XX se han producido un crecimiento económico global sin precedentes. Y aquí quiero mencionar, por ejemplo, una estadística, ¿no? La esperanza de vida en la década de los 50 bordeaba alrededor de se pasó de los 47 años a los 64 años en 1995. Y está llegando también a los 80 años en promedio en pleno 2020. Bien, esto es un aspecto, vamos a decir, positivo, pero sin embargo, los indicadores económicos como la producción o la inversión que están en alza, hay que decirlo, pues si esto lo comparamos con los indicadores ambientales, son tremendamente negativos los indicadores ambientales. Entonces, ¿qué está pasando acá? Entonces, hay que saber como países, y bien lo dijo Olga hace un momento, ser creativos para cosas que construyan. Entonces, en este marco hay que combinar ambas cosas para poder delimitar, por un lado, los derechos humanos, como por ejemplo lo que es la sostenibilidad ambiental, que es un derecho humano, hay que reconocerlo, y esta interacción que es compleja y es dinámica en muchos aspectos. Entonces, lo que las empresas y nosotros como personas tenemos que asegurar son esos espacios seguros y justos para toda la humanidad. Y por último, hay que tomar en consideración que todos nosotros, y con mayor razón las empresas, tienen que saber cómo contrarrestar sus externalidades. Cómo esas externalidades negativas, convertirlas en positivas. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, profesor Iván. Y cerramos con el profesor José Antonio. Gracias. Tengo la... ¿Aló? Sí. Tengo la obligación de contestar al profesor Andrés porque tocó el tema logístico y me sentí aludido. Está bueno. No, sí, es cierto, pues, el tema logístico siempre ha traído pues cola, ¿no? Sobre todo por el transporte, ¿no? El transporte, el embalaje, porque finalmente causa un cierto nivel de contaminación, ¿no? Y eso definitivamente que afecta el planeta, ¿no? Sin embargo, es necesario también pensar en que estas empresas que precisamente forman parte de todo este crecimiento económico que señala el profesor Iván, tiene que empezar también en tener un cambio, ¿no? Es decir, que realmente piensen en un cambio que permita de alguna forma mejorar ese proceso, ¿no? De distribución, de transporte, de embalaje, etc., ¿no? Creo que se escucha. Tenemos una interrupción. Janina, ¿no? Entonces... desarrollo sostenible. Sí, también creo que se sintió aludida. ¿Dice? ¿No? Entonces, definitivamente que tenemos que pensar en un cambio, ¿no? Ese cambio, como ya se ha señalado, involucra pues también ser más creativo, ¿no? Innovar. Pero más que todo creo en los procesos, ¿no? Porque es cierto, los recursos siempre fueron escasos, pero si mejoramos los procesos y pensamos de que, digamos, de que lo que estamos haciendo ahora
no está siendo totalmente amigable con el medio ambiente y está generando un impacto negativo, es necesario mirar hacia atrás, pues, ¿no? Mirar en el espejo, como dijo el profesor, ¿no? Y ver qué aspectos dentro de mi estructura organizacional, dentro de mis procesos, están mal, pues, ¿no? Y que afectan o tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente, sobre la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, mejorando eso y planteando un cambio verdadero por parte de las empresas, entonces podremos pensar en una mejora, ¿no? En una mejora tanto para la empresa y en consecuencia también para la sociedad y para el medio ambiente, ¿no? Creo que si analizamos ese aspecto de mejora continua, porque así se denomina, entonces lo deberíamos centrar en los procesos de las empresas y aprovechar más aún los recursos que ya de por sí son escasos para tener un producto ya de calidad, ¿no? Con responsabilidad social y que finalmente impacte de manera positiva en la sociedad, ¿no? Muchas gracias, profesor José Antonio. Entonces, recopilando pues la información que ustedes nos acaban de mencionar, hay algunos factores importantes como cambiar los patrones de comportamiento social, mejorar los niveles de consumo, invitar a todos nuestros participantes a que se lancen a hacer más. Algo de lo que yo estoy muy de acuerdo y que también lo mencionábamos, lo he mencionado en mis clases, es que estamos, la próxima especie que se va a extinguir va a ser la nuestra si seguimos por el camino que vamos. Que efectivamente ya desde los años 70, mencionaba Javier, ya se avecinaba lo que nos iba a pasar y cómo hemos venido mejorando nuestra situación con el pasar de los años y que se necesitan justos definitivamente para que haya un desarrollo sostenible. Entonces, con estas preguntas iniciales hemos enmarcado de manera general el contexto de la sostenibilidad. A partir de este momento vamos a por cada pregunta a abrir la intervención solamente de 2 panelistas para así alcanzar a abarcar las preguntas que nos quedan. Entonces, la siguiente pregunta que nos hizo uno de los participantes es algo que ustedes ya han mencionado, es cómo disminuir o cómo las empresas pueden aportar para disminuir las brechas sociales que se han ampliado debido a la pandemia. Entonces, aprovechamos con el profesor José Antonio para que él nos ayude dando respuesta a esta pregunta. Sí, bueno, yo siempre, bueno, creo siempre en la buena fe empresarial, ¿no? Es decir, cómo es que las empresas van a impactar sobre las personas, ¿no? Sobre todo cuando, por ejemplo, recuerdo el tema de... Sobre todo cuando Por favor, qué pena, profe José Antonio. No se preocupe, no se preocupe. Sobre todo cuando las empresas, pues, desarrollan bienes o brindan algún tipo de servicio, tiene que haber más un compromiso, ¿no? Por parte del empresario. Sobre todo cuando este tipo de actividades... Bueno, por los demás temas como lo de stakeholder. Creo que hay una... Sí, tenemos un micrófono abierto. Sí, por favor, el hospedador nos ayuda a cerrarlo, si es tan amable. Sí, yo pienso que la empresa debería ser un poco más, digamos, más cercana, ¿sí? Porque es cierto, es una unidad económica y tiene un fin económico, pero también debería pensar en la comunidad, en la sociedad, ¿no? Y pensar, pues, en brindar un servicio que sea cálido, ¿no? Un servicio que permita que el consumidor también se sienta cómodo y que de alguna forma también participe, ¿no? No solamente con donaciones, como se señaló hace un momento, sino también hacer que el consumidor de alguna manera digamos, participe también de los procesos de la organización, ¿no? Yo creo que de esa manera podríamos romper un poco esa brecha y acercarnos más al consumidor. Muchas gracias, profesor José Antonio. Y le abrimos el micrófono a la profesora Olga Lucía para que nos dé su aporte frente a esta pregunta. ¿Cómo las empresas pueden aportar a disminuir las brechas sociales? Gracias, Viviana.
¿Cómo contribuir a disminuir las brechas sociales? Dando mayores oportunidades, permitiendo generar mejores estrategias, ayudando a a los diferentes stakeholders a generar acciones un poco más concretas frente al tema empresarial. ¿Cómo pueden disminuir las brechas sociales? Dando la posibilidad de que esos actores participen y también ganen, ¿no? El tema de los negocios inclusivos, que es un tema importante en desarrollo sostenible, que hace que las empresas vinculen grupos de interés con capacidades y con vulneraciones específicas. Eso ayuda a cerrar las brechas sociales. El permitir que se generen nuevos proyectos al interior de las mismas organizaciones también le ayuda a cerrar las brechas sociales, porque los proyectos, si nosotros miramos un poquito el contexto de lo que se está manejando ahorita, de las empresas, se está hablando mucho de las economías solidarias, ¿sí? Generar proyectos de economía solidaria que estén encaminados a ayudar a cerrar un poco las brechas sociales, y ahí las empresas también pueden ser parte de esas transformaciones y de esos cambios. Pienso que cerrar en la brecha social ha sido el objetivo desde que se crearon las empresas. Lo que pasa es que se cambió el objetivo a temas meramente económicos, pero las empresas tienen muchas formas de poder cerrar esas brechas sociales, y esas brechas sociales con compromiso, con dedicación, con innovación, con participación activa de las comunidades en proyectos, pueden ayudar un poquito a disminuir esas brechas. Muchas gracias, profesora Olga Lucía. Entonces, Viviana, discúlpame un momentito, que creo que hay una chica que tiene el micrófono abierto y es Oriana. No sé si le pueden cerrar el micrófono porque es la que está generando ese ruido ahí. Ya ella lo cerró y nos escribió por el chat que se excusaba, que se abrió sin querer, pero ya está cerrada. Muchas gracias, Oriana. Bueno, entonces nos hablaron de temas de economía solidaria, de participación de todos y de que las organizaciones tienen que ver un poquito más allá de los temas meramente económicos, que pues es lo que vemos en esta siguiente pregunta. Le voy a pedir la participación al profesor Iván y al profesor Andrés, en donde nos preguntan que los empresarios tienden a pensar que la sostenibilidad es costosa. ¿Ustedes qué opinan frente a ese tema? Entonces arrancamos con Iván. Bien, yo más bien pensaría que no aplicar la sostenibilidad es más costoso. Hay que entenderlo de esa manera, ¿no? Entonces hay que pensar en positivo, porque creo que también, si pensamos en positivo, definitivamente la sostenibilidad y también la responsabilidad social traen una serie de beneficios para las empresas, ¿no? Por ejemplo, voy a mencionar una mejora sistemática de la reputación de la empresa. Ya lo mencioné, lo que es el ahorro en los costos. Beneficios y en algunos casos hasta ciertas exenciones fiscales. Mayor facilidad de acceso a mercados financieros, a ciertas subvenciones, a concursos, una mejora del ausentismo laboral, de la productividad del negocio, una mejora del clima empresarial, y por último, la consolidación empresarial a largo plazo, porque cuando el modelo empresarial es sostenible y equilibrado desde las perspectivas económicas, sociales y ambientales, como lo hemos dicho desde un principio, en este marco de sostenibilidad, ayuda a que las empresas en su relación con sus stakeholders, con sus grupos de interés, sea también una relación sostenible en el tiempo. Entonces, yo creo que más bien hay que verlo desde el aspecto positivo, ¿no? De que no es costoso, es más costoso no hacerlo. Sí. Muchas gracias, profesor Iván. Profesor Andrés. Aquí creo que es importante que pues, los estudiantes, el público, todos pensemos en dos perspectivas. Una, la que tiene el empresario, ¿cierto? Y una, la que puede tener uno como grupo de interés que demanda algo de la empresa. Para poder entender a veces hasta las expectativas que tienen, ¿cierto? Y también diferenciar la lógica con la que a veces se mueven los negocios, incluso desde el momento en que los formamos en el pregrado, que pensamos que todo se vuelve un gasto y no es una inversión.
Entonces, bueno, ya ustedes los expertos en finanzas que distinguen entre costo, gasto, inversión, pero claro, creo que a veces se piensa que el invertir un dinero en prácticas de sostenibilidad, la que sea, realmente es un gasto porque no veo el retorno de la inversión tal vez 2 días después, ¿cierto? Entonces lo vuelvo como en mi estructura de costos una cosa que es muy onerosa porque tener bienestar en X comunidad, porque mejorar la condición de producto, etc. El profesor Iván ha sido muy claro. Si uno tiene una perspectiva de largo plazo, al final sí va a ser realmente imposible luego tal vez resolver problemas que no atendía a tiempo. Entonces, miren lo que pasó hace muchos años, ¿cierto? Si yo, por ahorrarme unos cuantos pesos, dólares en una materia prima, tengo un producto que tiene mercurio y el bebé muerde el juguete y se intoxica y se muere, ¿cierto? Si uno no tiene una visión de largo plazo y si no la compagina con la responsabilidad que tiene una organización ante los diferentes grupos de interés, siempre lo va a ver como un costo. Y el ejemplo que utilizo que está de moda hacer fitness, ¿cierto? Uy, qué horrible todo ese tiempo, los gastos en tiempo, en dinero, por comer saludable, por hacer ejercicio, por tener buenas posturas, ¿cierto? A largo plazo, pues te estás evitando una embolia, una obesidad mórbida que te enferma, un infarto, etc. Lo mismo le pasa a la empresa. Entonces, si no compaginamos el entenderlo como una inversión y con una visión de largo plazo, pues evidentemente no pasa nada. Ya decirlo es muy fácil, ya aplicarlo en la práctica en contextos de economías de supervivencia como la nuestra es que está realmente el problema. Entonces, una forma que las universidades podemos hacer, entre otras, es que a través de extensión de estos semilleros le demos acompañamiento al empresario PYME, por ejemplo, que es el que más a veces puede tener problemas para eso, para que entienda que con sus propios recursos puede empezar a implementar algunas pequeñas prácticas que le van a aportar a la sostenibilidad. Y ahí hablo desde incluso la propia experiencia, ¿no? Yo tuve un par de emprendimientos, ¿cierto? Y cuando uno lo mete en la estructura de costos, pues le puede salir muy costoso. Entonces, si uno quiere, en la expresión cotidiana de costoso, ¿cierto? Entonces, si uno quiere eso, entonces, ¿cómo sensibilizamos? Le damos herramientas al empresario de todos los niveles. El más grande tiene una batería de recursos humanos, financieros, que lo pueden tal vez apalancar mejor, que lo pueden llevar a hacerlo, que incluso así no todas las veces quieren invertir. Pero podemos enfocarnos mucho en acompañamiento a este empresario MIPYME que requiere consolidar su estructura de costos de una mejor manera. Muchas gracias, profesor Andrés. Fíjate que mencionaste un tema supremamente importante, y es justamente porque este evento está enmarcado dentro de un semillero de investigación y dentro de nuestro consultorio, porque justamente es esa invitación a que sí hay muchas más opciones económicas en las que las empresas pueden generar prácticas sostenibles, porque tenemos esa tara de creer que la sostenibilidad es para las grandes empresas, ¿sí? Entonces, que tienen sus fundaciones, Bancolombia, Carvajal, bueno, demás empresas muy grandes, y decimos, pero es que mi empresa es así pequeñita, pues yo no puedo hacer nada. Claro que sí, y esa es una muy buena invitación a que las pequeñas empresas se lancen a tener prácticas de sostenibilidad, y me gustó lo que mencionó Iván. Lo costoso es no tener sostenibilidad, y efectivamente cuando no vemos el retorno a corto plazo, entonces creemos que eso fue un gasto y no una inversión, pero realmente sí se convierte en una inversión que vamos en algún momento del mediano o del largo plazo. Entonces, esa respuesta han dado los panelistas frente a lo que pensamos los empresarios en temas de sostenibilidad y su relación con los costos. Entonces, damos el paso a la siguiente pregunta. La profesora Olga Lucía nos cuenta que tiene que retirarse de la sala y nos deja un mensaje en el chat. Agradezco de antemano las invitaciones, espero haber podido superar las inquietudes frente al tema de la sostenibilidad y llevarlos a reflexionar la necesidad del compromiso, la innovación y la creatividad e invitarlos a repensar otras acciones personales, empresariales y sociales.
Profesora Olga Lucía, muchas gracias por acompañarnos, muy valioso este tiempo. Y pues bueno, esperamos volver a tener estas conversaciones en temas de sostenibilidad y muchas gracias. Entonces, Muy amables, muy amables. Seguimos con nuestra siguiente pregunta. Entonces, pues aprovechando que terminamos con Andrés, para que iniciemos nuevamente esta ronda, es que debido a la situación actual, ¿qué tan urgente piensan ustedes que debemos tener un cambio hacia una vida sostenible? Entonces, Andrés, tienes la palabra. Yo creo que ya el mensaje de urgencia pasó hace, ya, como decimos aquí coloquialmente, para ayer fue tarde, ¿cierto? Pero la profesora Olga lo decía hace un rato, ¿cierto? Esa visión de tiempo creo que es muy importante y cada vez la premura va a ser mayor porque desde una perspectiva ambiental los ecosistemas cada vez están más presionados en tanto las demandas que les hacemos de recursos a los ecosistemas, ¿cierto? Los hemos desestabilizado impresionantemente. En Colombia tenemos varios ejemplos, considerando además que el mundo cada vez es más urbano, entonces de ahí ya nos toca vivirlo en el día a día, a los que habitamos en ciudad, ¿cierto? Una metrópolis como Bogotá, que se tragó la sabana, una metrópolis como Lima, por ejemplo, que no tiene agua en los cerros. Entonces, en América Latina y en el mundo en general, eso es un llamado a nuestras formas de vivir tradicionales, ¿no? En lo que nosotros damos por sentado, en este ecosistema artificial que se llama ciudad, que creemos que está garantizado allí el bienestar. Entonces, la urgencia ya, porque esa forma de vida que tanto nos gusta está amenazada, sino que la amenaza viene de a poquitos. Entonces, se nos va el agua por horas. Y si esas horas son mientras uno duerme, pues uno siente que no hay problema, ¿cierto? Los recursos energéticos, pues también no hay problema porque solo se va la energía cuando llueve. Antes se nos iba por otros problemas, ¿cierto? Perú y Colombia tienen experiencia en eso cuando se nos iba la energía. Entonces, en conjunto estamos retados e individualmente también, porque si miramos indicadores de salud pública nomás, en nuestros comportamientos diarios, nuestras prácticas poco sostenibles nos están enfermando, ¿cierto? En una combinación de lo que nos ofrece la forma en la que vivimos, una ciudad del aire contaminado y además no hago ejercicio. Una sociedad en la que yo me gasto 2 veces el salario en un móvil que me representa estatus, pero que vale más que lo que pago de cualquier cosa, ¿cierto? En mi cotidianidad. La urgencia ya. Pero también habría que verlo en un sentido esperanzador, porque si uno se pone a ver estos indicadores, uno se puede desesperanzar muy rápido, ¿no? Pues esto, mejor dicho, lo que se va a una sociedad líquida, posmoderna, donde la gente no se aferra a nada, y donde parece que como que no hay esperanza, ¿cierto? Estamos como en los nuevos 70, el mundo se va a acabar con la guerra. Entonces la esperanza está en que somos una especie que se puede reinventar y allí está la posibilidad que tenemos. Entonces nosotros podemos tener escenarios como estos, nosotros podemos plantear acciones por pequeñas que sean que están aportando al desarrollo en diferentes dimensiones. Entonces, por ejemplo, el machismo no se ha acabado en el mundo, pero nos hemos reinventado lo suficiente para empezar a tener acciones para cambiar. El racismo no se ha acabado en el mundo, pero podemos tener acciones para cambiar. Entonces, lo mismo pasa con esto de sostenibilidad. Tal vez pasado mañana no va a salvar nuestras acciones en pequeño, ¿cierto? El Amazonas, ni vamos a dejar de contaminar el aire pasado mañana, pero a medida que vamos teniendo un efecto bola de nieve en las pequeñas acciones que se van sumando, estamos creando una masa crítica que empieza a demandar nuevas cosas. Y cierro entonces que la urgencia es ya en nuestra toma de decisiones individuales, porque cuando yo como cliente, como usuario, como consumidor de un bien o de un servicio, yo empiezo a demandar nuevas cosas, pues evidentemente las empresas van a notar mi ausencia si se va sumando a muchas ausencias de cosas que yo ya no acepto. Hoy en el mundo de la tecnología, entonces, pues es evidente que el impacto va a ser mayor si los grupos de interés se organizan, si demandamos mejores cosas. Entonces, es un llamado que necesitamos un mundo para todos. Muchas gracias, Andrés. Profesor José Antonio, frente a esta pregunta, ¿qué nos puede contar? Bueno, es indudable la actividad que realizamos
cotidianamente, diariamente impacta, pues, sobre todos los aspectos, ¿no? Sobre todo medioambiental, ¿no? Y tenemos que rendirnos, pues, ante la evidencia de que cuando nos ataca una situación como la, ¿no? Ha hecho que el medio ambiente se sienta más, más calmado, porque mientras no hemos salido de nuestros hogares, el agua, el mar, el aire ha mejorado. Quiere decir que tenemos que estar totalmente recluidos para poder pensar en un entorno mucho más saludable, ¿no? Entonces, me parece que ahí tiene que haber pues un cambio de mentalidad, ¿no? Por parte de las personas, por parte de las empresas, ¿no? De tal forma que no, que podamos medir el impacto que estamos causando, ¿no? Al medio ambiente, al entorno, ¿no? Pero eso pasa por pensar en un cambio profundo, ¿no? Un involucramiento de todos los actores. Porque si solamente pensamos en uno de ellos, entonces definitivamente que los demás pues prácticamente no se van a responsabilizar de eso, ¿no? Yo creo que un compromiso verdadero por parte de todos involucra pues definitivamente un efecto positivo, ¿no? Pensar que estar recluidos y encerrados mejora el medio ambiente, entonces mejor mantengámonos así, ¿no? Y pensemos que vengan más pandemias para evitar que el ambiente se deteriore, ¿no? Sería, digamos, algo extremo, ¿no? Yo creo que el tomar conciencia de las acciones que se hacen diariamente, ¿no? Va a traer como consecuencia precisamente estar en un entorno mucho más, más amistoso, ¿no? Creo que eso trataría de responder a esta pregunta planteada. Muchas gracias, profesor José Antonio. Entonces, pues creo que el llamamiento es que ya estamos tarde para empezar a hacer prácticas que se hace necesario un cambio de mentalidad y que efectivamente si las personas nos organizáramos frente a tendríamos mucho poder frente a las organizaciones y no nos hemos dado cuenta de eso. Creo que los jóvenes han estado adelantando algunas cosas frente a esas organizaciones para ayudar y pensarnos en nuestro futuro, pero definitivamente sí nos falta organizarnos y ser consciente de que somos nosotros los usuarios de los productos y de los servicios y somos nosotros quienes podríamos poner las condiciones en temas de sostenibilidad. Entonces vamos a ir a nuestra siguiente pregunta y aprovechamos pues que terminamos con el profesor José Antonio para iniciar con él y es cómo ser más eficientes y lograr que todos actuemos en favor de la sostenibilidad empresarial. Bueno, otra vez creo que voy a insistir con el compromiso, ¿no? Porque el compromiso parte esencialmente de cada uno, pues, ¿no? En el desarrollo de mis actividades diarias, en el desarrollo de mis actividades económicas como empresa, ¿no? Si actúo de manera eficiente y hago que mis recursos, pues, o mis procesos productivos generen menor residuo o menores desechos, entonces ya estoy contribuyendo con la sostenibilidad de mi empresa, ¿no? Si mejoro los procesos dentro de mi producción, entonces estoy mejorando la calidad. A ver, si le doy pues un descanso mucho más prolongado a mis trabajadores y pienso en ellos y no los tengo más allá del tiempo en el cual están laborando, entonces ya estoy pensando pues en ser más eficiente, ¿no? Muchas veces los empresarios piensan de que, digamos, teniendo mayor presión o teniendo mayor, digamos, presión sobre estos elementos se va a obtener una mayor productividad, ¿no? Sin embargo, no se está tomando en consideración que estos recursos son limitados, ¿no? Creo que de esa manera podríamos ayudar a hacer más sostenible a la organización. Muchas gracias, profesor José Antonio, y le damos el paso al profesor Iván. Bien, definitivamente implantar una estrategia de sostenibilidad en cualquier tipo de empresa se ha demostrado que es rentable, ¿no? Y
también esto supone que en la mayor parte de casos nos lleva a ser conscientes de la cantidad de recursos que consumimos y a su vez nos permite también conocer aquellos puntos de la cadena de valor donde existen ciertas ineficiencias. Bien, a ver, yo voy aquí mencionar algunos aspectos que podrían ser considerados para las empresas y, por qué no, también para nosotros mismos, para las personas, para ser también más sostenibles, ¿no? Por ejemplo, controlar y disminuir el consumo energético. Claro, hoy más que nunca, con el teletrabajo, las empresas podrán decir que han disminuido enormemente el consumo energético en las empresas, pero en las familias ha aumentado. Un segundo aspecto, las empresas tienen que también seleccionar adecuadamente a sus proveedores. O sea, aquellos que también apuesten y que tengan el compromiso ambiental, yo apuesto por ello. Yo trabajo con ese proveedor. Otro aspecto importante es promover la utilización de medios de transporte sostenibles, ¿no? Invirtiendo, esto ya es una política de Estado, en vehículos híbridos o eléctricos, ¿no? O a gas, ¿no? Sobre todo fomentando el transporte colectivo, lógico, hoy con mayor razón, que reúnan las condiciones que la pandemia nos exige, ¿no? Otro aspecto, el ahorrar papel. Viviana, profesor Andrés, el profesor José Antonio, quien le habla, somos profesores universitarios. ¿Cuánto papel gastábamos estando en la presencialidad? Dígame, examen, uy, a fotocopiar hojas de hojas de hojas. Informes, ¿cuánto papel se gastaba y se sigue gastando? Pero ha disminuido sensiblemente. Por lo tanto, un compromiso, el ahorro de papel, ¿no? Gestionar eficientemente los residuos, promocionar la educación y la formación ambiental desde muy niños, desde muy pequeños, y con mayor razón en los jóvenes universitarios, y con mayor razón nosotros como profesionales, ¿no? Incentivar los comportamientos responsables, colaborar con acciones sociales en diversos ámbitos, y por último, medir, y sobre todo, no solamente medir, porque ¿de qué sirve medir? Sino comprometernos a reducir lo que se denomina la huella ambiental o la huella de carbono. Aquí algunos tips, algunas recomendaciones. Bueno, pues son muy útiles porque fíjate que una de las preguntas que nos habían hecho era, pues, qué aspectos sostenibles podíamos recomendarles en las organizaciones y en el hogar en estos tiempos de crisis. Entonces, buenísimo porque fuimos adelantando y nos mencionaron unos temas importantes, no que creo que a la final estos espacios es lo que busca generar ese poquito de conciencia y que nos vayamos pensando, que nos quedemos pensando qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y cómo lo podemos mejorar. Y mencionaste, Iván, algo muy importante que lo hemos hablado también en nuestras reuniones y es el tema de la formación en educación ambiental y efectivamente desde niños. Y ahora los grandes, porque es que los grandes somos bien tercos, entre más grandes, más tercos. Yo en casa, para que empezáramos a separar residuos, sufrí mucho con mi mamá porque no vienen con esa cultura y entonces, pues, pero eso para qué, pero, y como yo ya me voy a morir y eso, entonces, pues, para eso ya no es problema mío. Entonces sufrí mucho con mi mamá y creo que los adultos también necesitamos una conciencia bien importante frente al tema de los recursos. Entonces, muchas gracias. Voy a continuar contigo, Iván, con la siguiente pregunta y es bien importante. ¿Qué efectos tendrá el COVID-19 en que sí podamos alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible planteados en la Agenda 2030? ¿Recuerdas, Viviana, cuando el día de ayer me escribiste, me dijiste, Iván, ¿te llegaron las preguntas? Y yo te respondí, sí, pero no sé qué responder. El problema no son las preguntas, sino son las respuestas. Y a raíz de esto tuve oportunidad de entrar justamente a la página web de las Naciones Unidas. Y encontré esta información de cómo el COVID
está impactando en cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Como sabemos, el año meta es el año 2030, pero eso va a traer como consecuencia un replanteamiento, una reevaluación de ese año meta al 2030. Porque lo que ha pasado en el 2020 ha sido un retroceso, voy a utilizar un término espantoso o brutal. Por ejemplo, el primer objetivo de desarrollo sostenible, justamente de la reducción de la pobreza, la pandemia del COVID-19 ha provocado la pérdida de ingresos en la unidad familiar, lo que podría llevar a los segmentos vulnerables de la sociedad a caer por debajo del umbral de la pobreza. Informe justamente de las Naciones Unidas. Entonces, aquí tenemos que asegurar que los más vulnerables estén protegidos. Segundo objetivo del desarrollo, a causa de la pandemia del COVID-19, la producción y la distribución de alimentos podría haberse interrumpido. Por lo tanto, aquí hay que garantizar la seguridad alimentaria y fomentar la resiliencia del sector agroalimentario, que es vital para lograr el hambre cero. Ese es uno de los objetivos. Tercero, la pandemia del COVID-19 está teniendo un efecto devastador en la salud a nivel mundial. Bien, ahora, hace un momento no solamente estábamos hablando de la salud, producto también del COVID-19 que ha traído miles de muertes, lamentablemente, sino también la salud psicológica y emocional de muchas personas en el mundo se ha visto afectada. Y esto va a traer como consecuencia situaciones muy complejas, o ya está teniendo situaciones muy complejas en la actualidad. Gente con depresión, con cólera, ira, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos viendo estas situaciones en muchas partes del mundo. Cuarto, el cierre de las escuelas ha provocado que la aplicación de estas medidas de enseñanza online, que no sea accesible para todos. El profesor José Antonio debe saber claramente, porque están llegando las noticias. Niños de la sierra del Perú tienen que salir de sus poblados, ir a las partes más altas, hacia los cerros, ¿no?, más altos, para que allí pueda captar la señal. Imagínense qué calidad de educación podemos garantizar en niños que están expuestos a esta situación. A diferencia de los niños que están en la capital o en las grandes ciudades, que tienen un internet, más o menos, pero tienen internet, ¿no? Quinto aspecto, los beneficios económicos de la mujer están en peligro y aumentan los niveles de violencia en género. Ahí están las estadísticas. Cada vez hay más mujeres que son violentadas en este proceso de pandemia, en estos meses de pandemia. ¿Bien? Sexto aspecto, las interrupciones del suministro y de la escasez de agua en algunas zonas están dificultando el acceso a instalaciones limpias para lavarse las manos, que es lo básico para combatir y enfrentar el COVID-19. Séptimo aspecto, la escasez de suministros y de personal está provocando la interrupción del acceso a la electricidad, y esto debilita aún más la respuesta y la capacidad del sistema de salud. Octavo, alrededor de 25 millones de personas en el mundo han perdido empleos a causa precisamente del COVID-19. La población que vive en los barrios marginales, y eso vinculado justamente con la ODS número 11, se enfrenta a un mayor riesgo de exposición del COVID-19, debido justamente a la precariedad, a la alta densidad, a los problemas de saneamiento. Décimo tercero, la pandemia del COVID-19 podría derivar en un menor compromiso por la acción climática, en un menor impacto ambiental, debido justamente a la disminución de la producción. Décimo sexto, voy a mencionar, los conflictos impiden la adopción de medidas eficaces para luchar contra el COVID-19. Hay zonas en conflicto en Colombia, en Perú y en muchas partes del mundo, en donde corren mayor riesgo de sufrir pérdidas devastadoras a causa de esta pandemia. Y finalmente, la número 17, la pandemia de COVID-19
agrava la respuesta contra la globalización, pero también pone de relieve la importancia de la cooperación internacional en materia de salud pública. Gracias. Bueno, Iván, nos hiciste un recorrido bastante interesante, que estamos muy lejos de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible planteados en la Agenda 2030. Creo que veníamos muy mal a la pandemia, y pues la pandemia lo único que hizo fue poner de manifiesto lo mal que veníamos y agudizar todos los problemas. Entonces, yo voy a dar el cierre aquí a estas preguntas para ir pues cerrando el evento, pero no quiero dejar pues a las personas que nos han puesto algunas preguntas allí por el chat y que me gustaría que pudiéramos darles respuesta de manera muy puntual, si me pueden colaborar. Entonces, tenemos la primera pregunta que nos menciona Eric y dice, ¿qué va a pasar con los recién graduados en medio del desempleo de la pandemia? Si alguno de ustedes quisiera aportar algo a esta pregunta. Sí, brevemente. Y hace parte de los efectos del COVID-19 para el 2020. Y en América Latina y en el mundo en general. En Colombia seguramente vieron la publicación de la revista Dinero hace poco en la encuesta que hizo a las empresas, en las que el 69%, 67% dijeron que no iban a contratar a nadie en el próximo año, y un porcentaje también dijo que podría hasta reducir su nómina. Entonces, claro, allí tenemos uno de los efectos en la dimensión de empleabilidad, y algunos muy pesimistas ven una situación de crisis similares a otras de otras décadas en la historia humana, de una generación que se va a enfrentar a poco empleo. Nosotros como instituciones de educación, entonces, esa situación podemos convertirla en una oportunidad, ¿cierto? En anticiparnos, en generar alguna estrategia, por ejemplo, de promover el emprendimiento o de promover acciones cooperativas y colaborativas para que el recién egresado pueda utilizar esos conocimientos y aplicarlos en algún terreno, ¿cierto? Allí uno de los efectos de esta pandemia es la reconfiguración de muchos actores sociales, porque yo cuando pensaba en las preguntas que decía el profe Iván para buscar las respuestas, yo me remitía a la CEPAL, que plantea una recesión para América Latina bastante pronunciada para el próximo año. Entonces, yo creo que nosotros, igual como las estrategias de sostenibilidad, no podemos ser reactivos sino proactivos y pensar en la empleabilidad de nuestros estudiantes entre esas múltiples opciones, ¿no? Entonces, buscar dónde encontrar ese espacio de creatividad en emprendimiento, nuevos negocios. Porque allí hay, y también cierro, dije que iba a ser disque breve, hemos utilizado mucho el término que hay que ser resilientes, pero eso hay que cogerlo con pincitas, ¿cierto? Porque no necesariamente es, bueno, sobrepóngase y usted verá si consigue empleo, sino que nos toca tomar la sartén por el mango y empezar a hacer trabajos colaborativos, y allí el trabajo en red va a ser muy importante, ¿no? Entonces, lo que es la academia, lo que es la empresa, lo que es el sector público, para que toda esta generación que realmente son la apuesta, que siempre decimos, ¿no? Que los jóvenes son la generación, siempre, cada generación fue la apuesta de su generación anterior, pero hay que tomar acciones concretas para que puedan desarrollar ese potencial. Muchas gracias, profesor Andrés. Tenemos otra pregunta en el chat y es, en la práctica, ¿quién evalúa una empresa en todo el tema de desarrollo sostenible, en temas de impacto ambiental? ¿Quién la evalúa? Si alguno nos quisiera colaborar, por favor. Creo que está silenciado. Ok. Sí. Creo que José Antonio quería responder. No, adelante, profesor, adelante. Bueno, si hablamos a empresas que están vinculadas en temas de certificación, es evidente, hay empresas que se certifican y evalúan a todas las empresas en esta materia. No quisiera entrar a aspectos tan técnicos, pero definitivamente sí existen, por ese lado, empresas que están a cargo de ese tipo de evaluaciones. Pero por otro lado también los mismos gobiernos establecen con claridad
ciertos requerimientos para la inversión y que definitivamente, por ejemplo, nosotros que somos un país minero, definitivamente todas las empresas mineras para poder invertir requieren aprobar los PAMAS, ¿no? Los programas de adecuamiento, de educación en medioambientales, que son muy exigentes y son de altos estándares mundiales, ¿no? No sé si José Antonio tiene algo de repente ahí que podría complementar, no sé, desde la perspectiva de logística, ¿no? Bueno, sí, existen organismos, es cierto, y eso se implementa y se ejecuta a través, en el Perú, a través del Ministerio del Ambiente, un organismo evaluador que es la UEFA, precisamente que se encarga de evaluar y fiscalizar todo el tema ambiental, ¿no? Sin embargo, se ha visto un poco limitado, ¿no? Porque en cuanto a digamos, a la distribución de las responsabilidades, no es claro todavía qué organismos son los que se encargan de, digamos, de hacer el análisis y el diagnóstico, ¿no? De los sectores, sobre todo el sector minero, como señalaba el profesor Iván, ¿no? Porque cada uno de estos organismos, cada una de estas empresas por determinados y eso vuelve un poco complicado estandarizar pues los controles, ¿no? Sin embargo, se están estableciendo medidas, ¿no? Que busquen de una manera unificar los criterios y también, por supuesto, unificar los procesos de evaluación, ¿no? Esperemos así y que las políticas sean un poco más claras por parte del Estado, ¿no? Sobre todo en aquellas empresas que tienen actividades extractivas que tienen un impacto muy fuerte, ¿no? En el medio ambiente, ¿no? Muchas gracias, profesor José Antonio. Bueno, ya hemos completado pues el tiempo. Yo estaría feliz de quedarme aquí. Es un tema que me apasiona, es un tema que me gusta mucho, es el tema en el que investigo, es el tema que, no sé, llevo en el ADN, el tema del desarrollo sostenible, los temas ambientales. Les agradezco enormemente este proceso académico que nos ha enriquecido a todos. Yo de cada uno de estos eventos aprendo muchas cosas de ustedes, de las reuniones, de los proyectos que hacemos conjuntos. Espero que pues nuestros estudiantes, los empresarios que hemos invitado, también nuestros profesores, se vayan con esa llamita encendida en temas de sostenibilidad y pues que lo apliquen en sus casas, que lo apliquen en sus empresas también. Dejarles pues a nuestros estudiantes abierta la posibilidad de participar de los semilleros en general de la facultad. Si tienen algún tema en particular que sea de su interés, con mucho gusto los directores o yo les puedo ayudar a orientarlos frente a qué profesor maneja cualquier temática. Agradecerle a los estudiantes del Semillero de Investigación en Desarrollo Sostenible por este esfuerzo de sacar adelante este evento. Agradecerle también pues al señor decano por su compañía, a todos los que estuvieron el día de hoy. No quiero cerrar sin dejar este mensaje aquí que nos han puesto en el chat. Joseph Román nos dice, yo tengo una opinión o un comentario. A mi parecer el COVID también nos ha ayudado bastante a evolucionar porque básicamente gracias a la pandemia hemos cambiado después de más de mucho tiempo en el nivel académico. Entonces, efectivamente, pues la pandemia, yo también soy consciente, así como lo mencionaba Iván, de siempre ser muy positivo y ver el vaso medio lleno en estos temas de pandemia y veo que sí hemos avanzado en temas tecnológicos, teníamos una deuda de avanzar en temas de teletrabajo también. Teníamos una deuda grandísima frente a otros países que nos llevan muchos años luz en temas tecnológicos y creo que ya estamos avanzando. El señor decano lo decía al inicio del evento, estos ejercicios académicos, la pandemia nos ha abierto un espacio para que nos podamos unir. Podamos tener hoy dos profesores que son del Perú, pero que los tenemos como si estuviéramos aquí al lado. Al profesor Andrés, que con el acento eso lo identificamos muy rápido, como si estuviera aquí al ladito el Valle del Cauca. Entonces, yo de verdad les agradezco infinitamente a todos su participación, a ustedes los panelistas, muy enriquecedor su proceso, cada uno desde su punto de vista. Esta es su casa. Aquí bienvenidos cuando quieran, lo que se ofrezca en nuestra universidad está a su servicio también y pues les deseo a todos una feliz noche y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Estén muy bien. Y si me permite, Viviana,
Los esperamos a todos también en el próximo Congreso Claro. Internacional de la Facultad de Ciencias de Gestión de la Universidad Autónoma, que es coorganizado entre nuestra Facultad de Ciencias de la Gestión también con la Universidad de San Buenaventura para los días 10, 11 y 12 de noviembre. Los esperamos a todos. Así es, ya vamos a empezar con nuestra publicidad muy fuerte, y aquí nos deja un mensaje el señor decano, grandes reflexiones que en esta tarde nos dejan todos nuestros ponentes. Quiero agradecer a todos su participación, y nos quedan tareas pendientes, y es la oportunidad de seguir trabajando en pro de la responsabilidad social. Muchas gracias para todos, una feliz noche. Gracias. Feliz noche, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Néstor. Gracias, Viviana.